Gloria al Señor. Este es un pasaje que nosotros siempre lo hablamos y siempre lo comentamos porque justamente es, hermano, el propósito de Dios. Es el propósito de Dios para con aquellos que han sido llamados por Él para alcanzar justamente una meta, que la meta del creyente que ha creído, del que tiene este supremo llamamiento sobre quién posa la fe de los escogidos de Dios. Entonces, este llamamiento, como es un supremo llamamiento, quiere decir que es para ser llevado a alcanzar una imagen. Por eso nosotros hemos estado viendo, hermanos, cómo es que Dios nos va mostrando la forma, la manera, cómo es que nosotros tenemos que actuar para poder alcanzar la meta que Dios se ha propuesto con nosotros, meta que tiene que ser la nuestra, hermano, acorde a nuestro llamamiento. Entonces nosotros hemos estado viendo primero de nuestro amado Señor Jesucristo justamente cómo era el sentir de Él, porque Él también tenía una meta que alcanzar. Nosotros nos miramos y vemos que tenemos que alcanzar a ser, hermano, a la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Tenemos una meta, pero Cristo también tenía una meta y era justamente que todo Él se ha conformado a la imagen de Dios. Por eso cuando Pablo escribe de Jesucristo, él dice, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces nosotros miramos que Él justamente alcanzó todo lo que era de Dios y todo Dios estaba dentro de Él. Por eso nosotros tenemos este supremo llamamiento para ser como su Hijo amado Jesucristo, para que todo Jesucristo esté metido dentro de nosotros y Él justamente esté llevando nuestras vidas. Entonces, nosotros hemos estado viendo cómo es que justamente Cristo Jesús, para poder alcanzar las metas y todas las cosas que Él tenía que hacer, Él tuvo que despojarse a sí mismo, Él tuvo, hermano, que humillarse a sí mismo y su humillación tuvo que ser hasta la muerte. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice a nosotros, en ustedes, que tienen que alcanzar una estatura espiritual y alcanzar una imagen, ustedes tienen que sentir lo mismo que el Señor, porque si no sienten lo mismo que Cristo, no lo van a poder lograr. Obedeciendo a nuestro razonamiento no lo vamos a poder alcanzar. Obedeciendo a nuestras concupiscencias no lo vamos a poder alcanzar. Dejándonos llevar, hermano, por pensamientos humanos no lo vamos a poder alcanzar. Por eso es que Pablo encierra a los que han creído y le dice, en ustedes tiene que haber el mismo sentir que hubo en Él. Porque ustedes no tienen un llamamiento común. Ustedes tienen un supremo. Es decir, que no hay llamamiento mayor que este llamamiento del cielo hecho, hermano, a los que el Señor antes conoció. Entonces habla de un supremo llamamiento y cuando nos muestra el final, hasta dónde nosotros que tenemos que ir, luego nos muestra el camino. Nos muestra el camino, nos muestra la forma, nos muestra la manera, nos muestra cómo tenemos que alcanzarlo. No nos dice que, hermanos, lleguemos sin darnos indicaciones. No, nos da todas las indicaciones precisas que nosotros tenemos para con éxito alcanzar la meta puesta por el Señor. Es decir, alcanzar la imagen de Cristo. Entonces nosotros hemos estado viendo que lo primero justamente es tener el mismo sentir. ¿Y cuál fue el sentir de Cristo? Se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, se hizo obediente a todo lo que Dios decía hasta la muerte. Entonces vimos, y después hemos estado viendo cómo es que el apóstol Pedro, él decía que lo que hemos creído, no solamente teníamos que tener el mismo sentir, sino que teníamos que armarnos del mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. El mismo pensamiento, es decir, armarse del mismo pensamiento y tener el mismo sentir. El sentir, hermano, de humillarse, el sentir de despojarse, el sentir de ser obediente y armarse del mismo pensamiento que se armó el Señor, porque Él dice, hermano, que Cristo Jesús terminó con el pecado en su vida y lo que ahora vivía, lo vivía justamente, hermano, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, nosotros miramos la palabra de Dios y vemos el progreso en Cristo Jesús. Lo vemos a los 12 años, luego lo vemos, hermano, a los 30. En ese trayecto, hermano, de 12 años a 30 años, nosotros vemos que hubo un proceso, un trabajo de Dios en él.
un trabajo, un proceso, un aprendizaje, un perfeccionamiento. Por eso el apóstol Pablo dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces él tuvo que aprender a obedecer a Dios, tuvo que aprender a someterse debajo de la voluntad de Dios, tuvo que aprender, hermano, a amar justamente la justicia y aborrecer la maldad. Y eso lo llevó a una posición elevada. Es decir, da un resultado. La obediencia a Dios da un resultado. No es que obedezco a Dios y no pasa nada. No. La obediencia al Señor da un resultado. Nosotros hemos estado viendo, como no hace mucho, cuál es la voluntad del Señor para todos nosotros, es que seamos prosperados en todo. Es decir, que el Señor quiere que prosperemos, tanto sea en lo espiritual como en lo económico, como en lo material, en lo humano. La voluntad de Dios es justamente nuestra prosperidad, amado. Dice, que seas prosperado en todo. Y luego dice, como tu alma. Entonces vimos que donde hay que apuntar primeramente, justamente es al enriquecimiento espiritual de lo que hemos creído. Entonces, apuntar al enriquecimiento. ¿Por qué? Porque el enriquecimiento espiritual de las cosas espirituales a nosotros nos van a llevar a alcanzar una imagen. Y alcanzando una imagen vamos a tener un resultado. Por eso es que leímos, armados del mismo pensamiento, dice Pedro. Pablo dice, haya en vosotros el mismo sentir. ¿Y a dónde llevó al Señor justamente tener este sentir? ¿Y a dónde llevó al Señor justamente tener este pensamiento? Lo llevó a lo que dice el Salmo 45, verso 1. Mire lo que dice la palabra del Señor. Salmo 45, verso 1. Rebosa mi corazón palabra buena. Entonces, ¿a dónde lleva esa actitud? Esa actitud de sumisión delante de Dios, esa actitud de despojarse de sí mismo, esa actitud de obediencia hasta la muerte. ¿A dónde lleva esa actitud justamente, hermano, de terminar con el pecado y de vivir, hermano, una vida verdadera que agrada a Dios? ¿Sabe a dónde lleva? Salmo 45:1. Rebosa mi corazón palabra buena. Rebosa, ¿sabe qué rebosar? Es que está llena. ¿De qué palabra? Palabra buena. ¿Y qué otra palabra buena puede ser sino la palabra de Dios? La palabra de Dios. Entonces dice, mi corazón rebosa palabra de Dios. Hay palabra de Dios en mi corazón rebosa. Es decir, nos ponemos a hablar y ¿de qué otra cosa vamos a hablar sino del Señor? Nos sentamos a hablar y usted me quiere llevar al fútbol y terminamos en la palabra de Dios. Lo quería llevar al Señor a otro lado y terminaba en la palabra de Dios. ¿Qué conversación iba a hacer con Jesús de cosas terrenales? ¿Qué conversación? ¿Iba a hablar de precio? ¿Iba a hablar de política? ¿De qué? Si justamente él estaba en los negocios de su padre. Entonces, al estar en los negocios de su padre, al despojarse de sí mismo, al humillarse a sí mismo, al ser obediente hasta la muerte, muerte de cruz, al terminar con el pecado y vivir conforme a la voluntad de Dios, lo llevaba a tener un corazón repleto de palabra de vida. Por eso dice, mi corazón rebosa de palabra buena. Algunos hermanos no van a evangelizar porque tienen temor y si yo no sé qué le voy a decir y qué le voy a decir al alma y yo no sé, yo nunca evangelicé y ninguno de los que están acá y de los que están evangelizando han nacido evangelizando, tuvieron que aprender. Alguna vez tuvieron que acompañar a los hermanos, alguna vez tuvieron que ir con ellos. Al ir con ellos entonces fueron aprendiendo, fueron viendo la forma, la manera, fueron, hermanos, acompañando y aprendiendo la forma y la manera que el Señor, hermano, va llevando a la iglesia. Pero nosotros leemos acá, mire hacia dónde lleva la actitud de una persona que entra en obediencia a Dios, la actitud de una persona que se despoja de sí mismo, la actitud de una persona que se humilla y que es obediente a Dios en todo y que se separa del pecado y que está viviendo una vida agradable a Dios. ¿Sabe lo que hay en su corazón? La Biblia dice, rebosa mi corazón palabra buena, palabra buena.
Nos vamos a sentar y vamos a hablar de estas palabras buenas y nos vamos a edificar juntamente y juntamente vamos a comunicarnos los secretos de Dios, las cosas que el Señor nos reveló, nos enseñó, nos iluminó. Entonces vamos a estar horas y horas y horas edificándonos unos a otros. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón rebosa palabra buena. Cuando Jesús separó a los discípulos para que estén con Él, no fue sencillamente porque le faltaba compañía, sino porque los quería instruir. Los quería instruir en cuanto a los caminos de Dios. Si no, hermano, los separó justamente para que ellos conozcan a Dios, los conozcan, para que ellos tengan una comunión, para que ellos puedan ver la obra de Dios, cómo Dios operaba a través de un hombre que le amaba. Por eso de la boca de él no faltaba nunca, nunca faltó la palabra buena, nunca faltó, sino que dice, mi corazón rebosa. Quiere decir, hermano, que hay un resultado cuando los hombres se ponen en la mano del Señor. Hay un resultado, hay un resultado. Por eso dice, rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Entonces usted piense cómo sería ese corazón. Un corazón lleno de la palabra de Dios. Y no solamente lleno de la palabra de Dios, sino de canto, cántico al Señor. Cantaba a Dios, alababa a Dios, glorificaba a Dios. ¿Y por qué hacía todas esas cosas? Por lo que había dentro de su corazón, por todo lo bueno, lo amable, lo justo, lo que es de buen nombre, que estaba metido dentro de su corazón, a causa de su decisión. He aquí vengo, Dios, a hacer tu voluntad. Lo que tú me digas, yo lo voy a llevar a cabo. Entonces, ¿a dónde lo llevó el Espíritu de Dios primero? Justamente a despojarse de sí mismo, porque el que no se puede despojar de sí mismo, de sus pensamientos, de sus ideas, no va a haber resultado. Por más que quiera hacer algo, no va a obtener el resultado que tiene que obtener y el resultado que obtuvo Cristo, porque justamente el despojarse, el humillarse y el ser obediente hasta la muerte, lo llevó a esto, a tener un corazón lleno de palabra de vida. Que es lo que los discípulos dijeron en una oportunidad, Señor, ¿a dónde iremos? Y solo tú. ¿Y qué pasó con los demás? Solo tú, dice, solo tú, porque vamos a los fariseos y ellos tienen palabra, pero palabra muerta. Y vamos a los saduceos y ellos tienen palabra, pero palabra muerta. Pero tú tienes palabra de vida, palabras que producen vida. Entonces, ¿por qué tenía esas palabras? Y acá la Biblia lo dice claramente. Rebosa mi corazón. ¿Qué lo llevó justamente a tener un resultado? Despojarse a sí mismo, humillarse a sí mismo, ser obediente hasta la muerte. ¿Qué lo llevó justamente a que su corazón rebose? Terminó con el pecado. El pecado no tenía nada que ver con él. Que fue tentado más que usted fue tentado. Que usted llegó hasta lo sumo, a él lo llevó el pecado más allá, hermano, para hacerlo caer. Tentado en todo. Pero la Biblia dice que no pudo hacer que desobedezca a Dios. Lo intentó de una manera, lo intentó de otra manera, lo intentó de arriba, de abajo, del costado, del medio, de mil formas. Y no pudo hacer, hermano, que desobedezca a Dios. ¿Por qué? Porque él de sí mismo se despojó y entregó su vida a Dios. Entonces, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, hay un resultado. Nosotros miramos el resultado en Cristo Jesús. Salmo 45, hermano, verso 1. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. No solamente había palabra. ¿Qué había en su boca? Canto. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Está diciendo, no me faltan las palabras para que hablemos del Señor. Vio que a veces se juntan, vamos a tomar un mate y hablar del Señor y se pasan mirando y no saben qué decir. Bueno, con Jesús no pasaba eso. Yo a veces digo, Señor, yo no tengo nada que decir, pero yo sé que tú tienes mucho que decir, Señor. Háblanos, enséñanos, ilumínanos. Nosotros quizás no tengamos nada, pero Él tiene mucho. Si nosotros entregamos nuestra vida y dejamos que el Espíritu de Dios tome el dominio y Él nos lleve, Él va a hablar, pero mire, hasta que se canse va a hablar.
Si le damos lugar, si nosotros no le damos lugar, nosotros vamos a querer hacer algo que solamente le pertenece al Espíritu. Miramos a Cristo Jesús, se despojó, se humilló, fue obediente hasta la muerte, terminó con el pecado, vivió conforme a la voluntad de Dios, y el Salmo dice así: rebosa, mi corazón está rebosando, está lleno, podemos conversar, podemos pasarnos toda la noche hablando de las verdades de Dios, de los misterios de Dios, porque mi corazón rebosa palabra buena. Quiere decir que hay un resultado. Rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligera. Entonces, ¿qué es lo que lo llevó a que sea el Señor de esa manera? Nosotros hemos leído acá en el mismo Salmo, capítulo 45, verso 7, que dice así: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Ahí está, ¿ves? ¿Qué es lo que amó? La justicia. ¿Qué es lo que aborreció? Dice la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacio de marfil te recrean. Entonces nosotros ahora miramos y el salmista dice así: amaste la justicia, aborreciste la maldad. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios te ungió con óleo de alegría. Entonces usted hablaba y estaba con él y sentía alegría, porque en él había alegría y transmitía alegría. ¿A causa de qué? A causa de lo que había dentro de su corazón. Su corazón rebosaba palabra buena. Su corazón, hermano, refería alabanza justamente al Señor. Su corazón, su lengua era pluma de escribiente muy ligera. ¿Por qué? Dios lo ungió. A causa de que él amó la justicia y aborreció la maldad, Dios lo ungió con óleo de alegría en su corazón. No solamente lo sentía, lo transmitía. Gloria a Dios. Usted a veces se encuentra con alguien que está amargado y le transmite amargura. Se acerca con alguien que está enojado y usted siente el enojo que tiene. Se acerca a alguien que está feliz y está contento y él le transmite. Bueno, así era el Señor. Así era el Señor. Por eso dice que te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Verso 8, mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. ¿Y de dónde salía eso? De lo que había dentro de él, del Espíritu de Dios. Exhalan todos tus vestidos. Y luego dice, desde palacio de marfil te recrea. Salomón tuvo un trono de marfil, pero no un palacio de marfil. ¿Y de dónde será ese palacio de marfil? Que viene una recreación, una renovación en el entendimiento y en el conocimiento de las cosas que son de Dios. Desde palacio, entonces usted dice palacio de marfil y eleva sus ojos al cielo y ve allá en la profundidad. Palacio quiere decir de arriba. ¿De dónde viene la renovación? Viene de Dios, del conocimiento del Señor, que viene de arriba. Por eso nosotros podemos querer buscar ser renovados y miramos, hermano, en un montón de cosas. Buscamos Google, buscamos, hermano, tal vez otras cosas. En lugar de ir arriba a la presencia del Señor, al secreto de Dios para que Dios nos enseñe cosas nuevas, entonces nosotros estamos buscando por otro lado, menos a donde tenemos que ir, que es a la presencia de Dios. Porque acá dice, hermano, bien clarito, que desde palacio de marfil, ¿de dónde venía su recreamiento? Desde palacio de marfil, es decir, del cielo de Dios. Del cielo de Dios. ¿De dónde tiene que venir la renovación para nosotros? Del cielo de Dios. Cuando nosotros leemos el verso 2 de este Salmo 45, dice lo siguiente. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Qué es lo que decía el Espíritu? Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Cuando el profeta habla de él, dice, verlo, dice, vamos a verlo, pero dice, sin nada como para que lo codiciemos. Sin embargo, acá dice, eres el más hermoso. ¿Dónde estaba esa belleza? La belleza moral,
La belleza interior, la belleza, hermano, de haber amado a la justicia, la belleza que lleva, hermano, el aborrecer la maldad, la belleza que lleva, hermano, a despojarse a sí mismo, el humillarse a sí mismo, la belleza que produce el terminar con el pecado y conformarse a la voluntad de Dios, una belleza espiritual. Y el Espíritu dice, eres el más hermoso de todo, aún del Adán que estaba en el huerto del Edén, más todavía que él, más hermoso que él. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad y de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Así que Dios lo bendijo para siempre. ¿Y cómo que recibió la bendición? Se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz, terminó con el pecado, vivió conforme a la voluntad de Dios. Su corazón se llenó de palabra buena, rebosaba su corazón de palabra buena. Su boca estaba lleno de cántico y de alabanza a Dios, y de su lengua no cesaba de hablar como un escribiente bien ligero de las obras gloriosas del Señor. Había aprendido a amar la justicia y aborrecer la maldad. Por eso se produjo en él algo tan maravilloso que dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Dios te ha bendecido para siempre. Y luego dice, valiente, toma la espada y ponla sobre tu muslo. Valiente, le dice. ¿Valiente contra quién? Valiente contra sí mismo. ¿Sabe cuántos son valientes con la esposa? Valiente con los hijos, valiente con el vecino. Esos son valientes porque en cualquier momento se puede, hermano, envolver en una discusión y en una pelea con otro. Pero no son valientes para consigo mismo, para negarse a sí mismo, para despojarse a sí mismo, para humillarse a sí mismo y para ser obediente hasta la muerte. Sin embargo, Cristo hizo todas esas cosas. Por eso dice, valiente le llama al Señor. Valiente. Ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Por eso nosotros hemos leído, a los que antes conoció, a estos también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios para con todos nosotros. Por eso nos muestra el camino, la forma, y nos muestra que esta forma y esta manera tiene resultado. Nos muestra que el resultado de la obediencia de Cristo a Dios, hermano, fue todas las obras de Dios que Él pudo, hermano, llevar a cabo. Y que si nosotros, hermano, somos obedientes, también nosotros tendremos resultado como el Señor. Habrá resultado. No habrá uno que se quede sin el resultado que la palabra del Señor dice. Cuando nosotros leemos el libro de Isaías, capítulo 53, verso 7, ahí el profeta habla justamente del sufrimiento de este valiente, de este varón que rebosaba palabra buena de su corazón y que tenía en su boca cántico y alabanza para Dios. Ahí habla justamente del sufrimiento, es decir, del perfeccionamiento. Porque si Cristo pasó por un perfeccionamiento de esa manera, nosotros también tenemos que seguir las mismas pisadas del Señor. Entonces tenemos que pasar por situaciones donde tenemos nosotros que dar testimonio que a pesar de las situaciones que nos están ocurriendo y nos está pasando, nosotros confiamos y esperamos en el Señor. Libro de Isaías 53, verso 7 dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca, no hubo queja. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperado. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, ¿cómo es que pudo soportar todas esas cosas y cómo es que pudo sobrellevar y llegar al cumplimiento de la voluntad de Dios? Se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, terminó con el pecado, vivió una vida conforme a la voluntad de Dios y Dios empezó a hacer algo dentro de él. Empezó a sentir lo que los hombres nunca, hermano, han llegado a sentir. Porque la Biblia dice, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más. Quiere decir que el gozo, la alegría que había dentro de él superaba la alegría de cualquier otro hombre. Porque esto provenía de arriba, del cielo, de Dios. Entonces hay resultado. Aunque a veces tenga que pasar por valles de sombra de muerte, los que confían en el Señor, hay resultado. Aunque a veces tengan que pasar por dificultades, por problemas, por diferentes situaciones, tenemos que, hermanos, saber, hay resultado para los que esperan al Señor. Dios es Dios de toda consolación y nuestro llamado es un llamado supremo a ser como el Señor. Él es el sacrificio, el cordero del sacrificio, y nosotros somos llamados a ser como libación sobre el sacrificio, entregando también nuestra vida al servicio del Señor. Esto es para los que creen. Así que los que creemos, alegrémonos y gocémonos en el Señor. Nuestro llamamiento es supremo. Entonces, sometámonos bajo la voluntad del Señor y dejemos que Dios nos guíe en todas las cosas. Dios nos va llevando. Su presencia es notoria en medio de su pueblo. Amén. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie para orar delante del Señor. Nuestro llamamiento es un llamamiento supremo para alcanzar la imagen de Cristo. Oramos. Amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu presencia en nosotros. Gracias por darnos luz para entender y comprender que muchas veces nuestro sufrimiento es para un perfeccionamiento y que tú, Señor, pondrás abundancia de palabra en nuestro corazón, que rebosará también nuestro corazón palabra buena, que de nuestra boca saldrán cánticos de alabanza y adoración a ti, Señor, pues tú nos enseñas a amar la justicia y aborrecer la maldad. Gracias, Padre, tu palabra es verdad, lámpara para nuestros pies. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.